A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos de Radio Costa Rica. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta tarde de lunes. Eh, Aquí, como siempre, los lunes con el programa Hablando con Dios, que los integrantes de Casa de Bendición preparamos para ustedes con muchísimo cariño. Y siempre recordarles, ¿verdad?, que estamos abiertos para que cualquier persona que quiera atender nuestras reuniones se una. Somos un grupo. eh, que lo que quiere es crecer. Somos de la Iglesia Católica, sin embargo, hay muchas personas de otras, cristianos de otras iglesias también que participan con nosotros, porque la idea es que podamos aprender juntos a tener una relación con el Señor directa, libre y cada vez más cercana. Los invito a unirse a Casa de Bendición y a edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones presenciales que tenemos. Hay varias, por ejemplo, el martes a las 9 de la mañana se reúnen en, en la Casa de Bendición que queda en Sabanilla. Los sábados también a las 3 de la tarde. Hay otra reunión que se hace los miércoles a las 3 de la tarde, 3:30, que puede ser también en Casa de Bendición o en una casa cercana en Sabanilla. Y todos los días tenemos reuniones virtuales por Zoom. Así que si se les hace difícil salir de sus casas, por favor, conéctense. Es de gran bendición. Y pueden usar estos números de teléfono para comunicarse si quieren citas de consejería, tienen dudas, o quieren conocer el horario de las reuniones, o bien para también incluir hasta su anuncio aquí en este espacio de Radio Costa Rica. Los números son 2253-1317 y 8318-7361. También, bueno, Radio Costa Rica nos da este espacio para que ustedes puedan poner anuncios, ya sea de sus empresas, sus productos o sus anuncios, para que también lo tomen en cuenta. Queremos agradecer este espacio que tan amablemente Radio Costa Rica nos brinda. Y la idea es compartir temas como los que nosotros tratamos en nuestras reuniones, donde tratamos de edificar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Y entre todos nos ayudamos, entre todos colaboramos, oramos eh, y tratamos cada vez de ser más, como dice la palabra, ¿verdad? Más cercanos, más similares a lo que Dios quiere de nosotros. En este momento le pido a Dios que abra nuestro corazón para que este momento que ustedes van a estar escuchando, esta reflexión que les voy a presentar, el Espíritu Santo les permite escuchar lo que ustedes necesitan, han ansiado, han orado, han pedido. Que abra sus corazones, que la fe aumente, que a mí me use, por supuesto, como una sierva pequeña e insignificante que soy, que me use con todo su poder. Yo me dispongo para que el Señor haga su obra y pido para que abra sus oídos y sus corazones y ustedes puedan encontrar palabra de Dios en esto que quiero enseñarles. Hoy se llama la enseñanza saliendo del estancamiento. ¿Alguna vez les ha pasado que ustedes han sentido que se han paralizado mentalmente? Que uno no sabe qué hacer o que quiere hacer algo y no lo puede hacer. Cuando nos sentimos estancados o estancadas, podemos llegar a sentir que nuestro empleo, por ejemplo, es insatisfactorio. Podemos llegar a pensar que la relación en la que están, ya sea de matrimonio o noviazgo, no, no debe seguir, es difícil.
Podemos pensar en que tenemos malas costumbres y que es imposible cambiarlas. Nos estancamos. Simple y sencillamente a veces nos quedamos ahí sabiendo que las cosas no están bien o no nos gustan o no las resolvemos, pero no hacemos nada. O sea, del todo no hacemos nada. Estamos estancados. A veces quisiéramos que estas situaciones se resolvieran como con una pastillita. Me tomo la pastillita, se me quitó el dolor de cabeza. Me tomo la pastillita, tomo una decisión y logro salir de mis, digamos, como tareas por hacer o cosas que resolver, decisiones que tomar. Es muy difícil. Eso así de fácil no se resuelve. La palabra estancar significa detener un proceso que actuaba con fines de desarrollo, detener y parar el curso y corriente de un fluido. Algo que debemos de entender es que cuando algo impide el fluir, esta corriente es el síntoma número uno de un estancamiento. Por ejemplo, las aguas de un estanque, ¿verdad? Que nos damos cuenta que a diferencia de un río, sus aguas permanecen estables en un mismo lugar, a diferencia del río que fluye, a veces con fuerza, a veces suave, pero va cambiando de lugar. Casi todo estancamiento nace en la mente. De repente, no queremos hacer el esfuerzo para cambiar o renovar nuestras vidas. Allí nos establecemos en nuestra zona de confort y cada vez se hace más difícil cambiar. El estancamiento puede darse en una sola área o se puede dar en casi todas las áreas de nuestra vida. El área más peligrosa de todas donde se da el estancamiento es el área espiritual. Y vamos a ir viendo como en general el estancamiento en varias áreas y vamos a terminar con el estancamiento espiritual, que es muy importante. Voy a leerles Deuteronomio 2 del 1 al 3. Después nos fuimos al desierto por el camino del Mar Rojo, tal como el Señor me lo había ordenado. Y pasamos mucho tiempo caminando alrededor de las montañas de Seir. Entonces el Señor me dijo, ya llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas. Váyanse ahora hacia el norte. Quiero hablarles acerca de lograr metas. Y por eso les leí esta lectura de Deuteronomio. Llegó un momento en el que el pueblo de Israel estaba dando vueltas en el mismo lugar, en el desierto. Dios había prometido llevarlos a una tierra especial que fluía leche y miel. Y Él les habla y les dice, suficiente, basta, es tiempo de agarrar rumbo, ¿verdad? Ya les dice, ok, llevan demasiado tiempo rodeando estas montañas, vayan hacia el norte, específicamente lo que tienen que hacer. A veces nos encontramos así en nuestras vidas, dando vueltas y vueltas. Vamos a la iglesia, somos bendecidos, pero después de que salimos de la iglesia, salimos igual y vivimos igual. Andamos en círculos. Satanás es quien no quiere que avancemos, quiere que nos quedemos en el mismo lugar. Podemos pensar que todo está bien y si hay una inconformidad o algo, o queremos, tenemos un plan, pero nunca lo pensamos, eso es lo que Satanás quiere. En la Biblia dice, en Proverbios 4:18, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. No nos podemos quedar estancados. Tenemos que ser como esa luz de la mañana, del amanecer, que va en aumento. Un cristiano no puede quedarse ahí pequeñito, insignificante. Todos los planes que hagamos son buenos y hay que llevarlos a cabo. No podemos depender de una charla, de esta charla, por ejemplo, no podemos depender de un grupo, de una persona para marchar el resto de nuestra vida como cristianos. Por eso es que hay que buscar a Jesús diariamente. No hay manera de ser creyente y estar estancados. Estar estancados o estancadas significa no avanzar. Debemos luchar por seguir avanzando y marchando. No podemos ser hijas o hijos de Dios sin que esté sucediendo algo nuevo en nuestra vida diariamente. Cada mañana debemos gozar las promesas de Dios y lo que Dios hace en nuestras vidas, en la vida en Cristo. No hay lugar para la rutina. Tenemos que avanzar. Les quiero decir que debemos tener una mentalidad de conquistadores y conquistadoras.
El cristiano tiene la mentalidad de conquistador. No estamos dando vueltas en el desierto. Nosotros salimos de Egipto y sabemos que vamos hacia la tierra prometida. Ven, por ejemplo, los carros de carreras. Tienen unos motores potentes y una fuerza impresionante. Son carros veloces. Y si uno ve una carrera por televisión, se da cuenta que todo ese potencial se utiliza simplemente para dar vueltas en una pista. Hay vueltas y vueltas y entre más rápido corren, siguen dando vueltas. Así podríamos estar algunos cristianos. Tenemos mucho potencial en Cristo y lo único que hacemos con todo ese poder es dar vueltas en círculo. Tenemos que saber qué tenemos que saber qué podemos hacer y cómo podemos usarlo. La mentalidad conformista no viene de parte de Dios. Vean lo que dice Juan 7:34. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, porque no podrán ir donde yo voy a estar. Jesús estaba a punto de iniciar su pasión, pero sabía que allí no se iba a quedar. Dios, en su infinita misericordia y en su gran amor, pone nuestra fe en alto. Así como Él ya sabía que iba a morir, que iba a terminar su tiempo aquí en la tierra, sabía que Él no se iba a quedar ahí, que Él iba a avanzar, que Él iba a hacer lo que el Padre había dicho. A las personas estancadas les pasa lo que a la mujer de Lot, que por mirar atrás se convirtió en una estatua de sal. Eso lo pueden leer en Génesis 19:26. Ahí se los dejo de tarea. A veces nos quedamos con las equivocaciones que cometemos cuando fuimos jóvenes o los comentarios o exigencias que se nos impusieron de niños o jóvenes que siguen gobernando nuestra vida de adultos y nos impiden avanzar. No nos debemos quedar enfocados en las cosas que hicimos ayer. No podríamos avanzar así. Debemos recordar que Dios ya ha borrado nuestro pasado. Jesucristo vino a hacer las cosas nuevas. Ya no tenemos que ver hacia atrás, hay que ver la meta que está al frente. Entonces, bueno, si en una época cometimos un error, una mala decisión, ahora no nos puede dar miedo tomar decisiones. Tenemos que ser prudentes, podemos buscar consejo, pero no nos podemos echar para atrás pensando que si una vez me equivoqué mucho en una decisión, que no puedo tomar decisiones. Eso no puede ser. También debemos dejar de pensar que son otros los que tienen que conquistar. Somos nosotros. Dios quiere usarnos. Si creemos en el poder de Dios y su palabra, Él nos va a llevar a nuevos lugares. Para Dios, ninguna persona es más importante que otra. Todos tenemos el mismo potencial en las manos de Dios. Él quiere usarnos para que logremos los sueños que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Qué sé yo, por ejemplo, alguien no ha sacado el colegio, alguien no ha sacado 9º año para conseguir un mejor trabajo. Yo sé que es difícil, pero si las cosas fueran fáciles, no estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Es proponerse hacer algo, planearlo, buscar la manera de acomodarlo. Uno sabe que uno tiene tiempo los sábados en la tarde, en lugar de estar viendo las redes sociales, que a uno se le pueden ir 2, 3, 4 horas, se puede coger un curso para pasar una materia, primero matemática, la más difícil. Ya 2, 3 meses la pasa, hace el otro. 2, 3 meses la pasa y cuando se dan cuenta tienen el 9º año, pero hay que proponérselo, hay que hacerlo, hay que ponérselo a Dios, porque solito no se va a hacer. Lo que nosotros necesitamos es que Satanás no nos gobierne, porque nos viene a decir que no podemos, que alguien más lo puede hacer, pero que yo no. Y Dios es el que nos habla a través del Espíritu Santo y nos dice cómo lograrlo. Así que pongan esa meta que ustedes tienen. Por ejemplo, no sé, arreglar la casa. A veces la tiene que arreglar uno. Va, compra un poco de material, hace el esfuerzo. Pero es que si no nos movemos, no lo logramos. ¿Qué es lo que nos impide triunfar? Voy a hablarles en general de cómo ayudarnos a salir del estancamiento y luego de cómo salir del estancamiento espiritual específicamente. Vamos a ver cómo nos vamos a librar del estancamiento mental. Primero hay que tomar en cuenta que lo que decimos nosotros
de nosotros mismos es muy importante. Todo ser humano habla consigo mismo, tal vez no en forma audible, ¿verdad? No nos estamos hablando ahí como si estuviéramos loquitos, pero sí nos damos mensajes en nuestra mente acerca de nosotros y a veces hasta nos lo decimos, ay, qué tonta que soy. Ah, es que yo siempre he sido así. Una ahí puestica al camino. Así no tenemos que hablar, nunca. Si nos decidimos que estamos estancados y que no hay salida, es probable que esto resulte en dejarnos estancados. O sea, si eso es lo que tenemos en nuestra cabeza, pues eso es lo que va a pasar, porque nuestra propia voz es una voz que le da órdenes a nuestro subconsciente y todos tenemos la tendencia de vivir la imagen que creamos. Así que si en mi cabeza hay un fracaso, si en mi cabeza está que yo tengo que vivir con una casa que está en deterioro, que yo la puedo arreglar, pero que yo decidí que tiene que estar en deterioro, pues así se va a quedar, por ejemplo. En algún, en lugar de ceder a estos pensamientos que nos regañan, preguntémonos, ¿qué afirmaciones honestas podemos decir para reanimarnos? Primero, ayuda mucho a hacer una evaluación realista de la situación. Supongamos que estamos en un trabajo que no nos satisface, pero carecemos del entrenamiento, habilidades o experiencia para buscar otra carrera que nos gusta. Pues siendo honestos con nosotros mismos, podríamos decirnos, no tengo por qué claudicar o abandonar mi sueño. Puedo conseguir entrenamiento en el campo que me apasiona. O, por ejemplo, hay personas que tienen que trabajar y no pueden estudiar, pero hay otras formas de estudiar. Nuestro país tiene una gran ventaja, bendiciones enormes de poder hacer carreras virtuales. Tenemos universidades que lo permiten y que no son para nada onerosas. Entonces hay que buscar, buscar, no nos quedemos ahí pensando que no podemos. Notemos que estamos exagerando o, perdón, notemos que no estamos exagerando o entregándonos a un falso sentido positivo, porque si no creemos lo que decimos, de nada servirá. Entonces no nos pongamos a pensar en que voy a ganar mucha plata y entonces dejo de trabajar y no, es dentro de mi situación cómo lo resuelvo. En Efesios 4:29 dice, no salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesita y agraden a quien los escucha, igual que hacemos con otros. Nosotros no debemos maltratarnos con nuestras propias palabras o pensamientos. Esta palabra normalmente uno la aplica para otros, que uno no los maltrate, que uno no los ofenda, pero también nosotros no nos debemos ni maltratar ni ofender con nuestras propias palabras. Más bien debemos animarnos a cambiar para salir de nuestra zona de confort, que ese es el gran problema. A veces vemos como si fuera un gran esfuerzo y no queremos movernos. Eh, Recordemos que Dios nos apoya. En Josué 1:9 dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y en Proverbios 3:5-6 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. El Señor no nos deja solos. No sigamos haciendo lo mismo. Para librarnos de un mal hábito, debemos hacer algo que cambie nuestra perspectiva y situación. Debemos hacer algo nuevo, algo diferente que aborde nuestro estancamiento. Por ejemplo, si esa habilidad que necesitamos aprender, qué sé yo, digamos fotografía, eh, aprender a hacer queques, podemos empezar tomando una fotografía con mi celular un día, otro día, irnos fijando qué es lo que hago mal, cómo lo puedo ir corrigiendo, buscar a alguien una receta. Ahora en YouTube hay tantas cosas con las que uno puede aprender, haz un queque, que no me gusta este sabor, entonces cómo lo modifico y ahí van. Tenemos los mismos problemas una y otra vez en nuestra relación con alguien, en nuestro trabajo,
con las profesiones. Entonces, ahí nos podríamos quedar, pero podríamos aplicar un versículo de la Biblia que nos enseña prácticas que mejoran la relación. Si tenemos mala relación con las personas, podemos buscar una cita de la Biblia que nos anima a ser valientes si tenemos miedo a emprender algo. Podemos buscar una cita en la Biblia que nos enseña a que Dios nos dio inteligencia y que podemos aprender. Por ejemplo, si tenemos problemas con alguna persona, podemos aplicar la cita que acabamos de leer de Efesios 4:29, que no salga ninguna palabra, este, ya se las digo, perdón. No salga de su boca ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesita. Entonces uno con esa palabra se controla, sabiendo que está en la palabra de Dios. Con eso usted empieza a controlarse, la relación con la otra persona puede estar mejorando y cuando uno se da cuenta salió de ese estancamiento de no puedo, no quiero, ¿verdad? Y lo logra. Si normalmente respondemos mal, aplicamos esa cita, ¿verdad? Entonces ahí vamos, edificando, vamos saliendo. Quedarnos inertes y lamentándonos no va a ayudar a salir del estancamiento. Debemos hacer algo. A menudo esto significa pedir ayuda, lo que nos lleva a otro principio importante. Pidamos ayuda a la persona correcta. Aunque con frecuencia nos sentimos solos, no estamos solos. Hemos sido creados por Dios, quien nos ama. Está con nosotros y nos ha creado con un fin. Esto incluye colocar pasiones en nuestro corazón que nos deleitan a nosotros y a Dios. Cuando seguimos esas pasiones y cumplimos nuestra razón de ser. Cuando estamos estancados, compartámosle a Dios nuestros deseos, nuestros temores, nuestras frustraciones y desilusiones. Confiemos que Dios proveerá esa ayuda cuando le compartimos estas emociones, cuando nos sentimos estancados. Poder pedir ayuda, por ejemplo, se puede pedir a un guía espiritual, a un amigo o amiga que haya vencido una situación similar a la que nosotros estamos tratando de vencer, a un sacerdote, a un pastor, o sea, buscar a alguien que no nos vaya simplemente a compadecer y decir, no, pobrecita, es cierto que usted no puede. No, no, todo lo contrario, que nos impulse, que nos dé palabra, que nos apoye. Y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe y dé fuerzas para salir del estancamiento. Oremos mucho para que Dios nos haga valientes y nos dé estrategias para convencernos que hay planes y proyectos que están esperando que los activemos y conquistemos. No nos conformemos. El conformismo es la base del estancamiento. Nuestro estancamiento a nivel personal es un reflejo del estancamiento a nivel espiritual. Si nos sentimos estancados en nuestras vidas es porque seguramente hemos descuidado lo más importante, la intimidad con Dios. Preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que buscamos a Dios sin tener la necesidad de pedirle algo? ¿Cuándo fue la última vez que levantamos las manos mientras lo adorábamos y sentíamos que tocábamos su manto? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a Dios que nos hablara y pusimos atención para lograr escuchar su respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que sonreímos delante de Dios porque estábamos agradecidos por lo que Él estaba haciendo en nuestras vidas? Cuando estamos en medio de un estancamiento, no hay avance. Hacemos lo mismo que hacíamos año tras año. Hay monotonía. Nos conformamos con lo que Dios nos ha dado y sin embargo nunca buscamos más. Eso es conformismo. Seguimos bebiendo la misma leche espiritual que bebíamos cuando éramos nuevos, convertidos y no buscamos el alimento sólido. Les voy a leer una palabra que está en Hebreos. Permítanme un momentito que se la busque.
Está en Hebreos 5, 13, 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros no nos podemos quedar con la leche espiritual, tenemos que consumir alimentos sólidos. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Entonces, si nos estancamos, nos quedamos tomando leche y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que nos ejercitemos en ese discernimiento del bien y del mal, que es lo que nosotros tenemos que hacer para salir de esa zona de confort que no nos permite avanzar. A veces estamos tan acostumbrados a su protección, a su misericordia, a su respaldo, que olvidamos que todo eso es una bendición. Es parte ya de nosotros, como si fuera así, lo normal. Y no, es una bendición enorme, la cual debemos agradecer diariamente. Es posible que nos hayamos estancado porque seguramente hemos dejado de buscar a Dios como antes. Quizás lo buscamos, pero nuestro corazón no tiene la misma disposición que antes teníamos. O puede ser que nunca lo hayamos buscado, que siempre hemos hecho todas nuestras fuerzas y cuando las cosas nos empezaron a salir mal, dijimos, yo no puedo, yo no sirvo, y ahí me quedé. Y este es el momento de verdad creer que el Señor es el que los va a guiar, el Señor es el que los va a levantar, pero hay que buscar esa palabra que los levante, que los ayude a creer que Dios les ha sembrado esas metas en su corazón. También podría ser que hemos llegado cargados anteponiendo nuestros problemas al Señor en lugar de ir y descansar en Él, sabiendo y teniendo certeza que Él cuida de nosotros. Hay unos factores que describen el estancamiento, falta de oración. Entonces, vamos haciendo cuentitas de cómo estamos en esto. Resistirnos al cambio, el conformismo, el orgullo, el chisme y la monotonía. Vean que son como cosas muy corrientes. O sea, uno puede decir, pero yo cómo salgo de esta monotonía, yo cómo salgo de esta rutina. Con Dios, el Señor todo es nuevo. Voy a empezar entonces a explicarles estos factores. Cuando estos factores han llegado a nuestra vida y no hacemos nada para destruirlos, es porque ya hemos hecho el estanque en nuestro hábitat. Crecemos en todo lo secular, en todo lo humano, en todo lo del mundo, menos en las cosas de Dios, o queremos crecer en lo humano, menos en las cosas de Dios. Y ahí está nuestro error probablemente. En el libro de Juan, capítulo 5, habla sobre el estanque llamado Betesda, en el cual había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero había un problema, y era que era la reacción de las personas incapacitadas. Ya muchos habían hecho el estanque su hábitat, se habían adaptado a aquel lugar, no habían experimentado nada distinto. Podemos imaginar aquel lugar lleno de personas esperando un milagro como si fuera un mendigo esperando una limosna. Podemos imaginar que había personas como aquel paralítico que ya ni hacían el intento de entrar al agua porque habían perdido su esperanza. Sumergirse en el mover de aquellas aguas representaba la salida del lugar de estancamiento. Algo que debemos tener en cuenta es que si el Espíritu no da dirección a nuestro caminar, entonces no habrá un fluir en nuestras vidas. Por eso es que muchas personas terminan siendo personas exitosas en lo terrenal, pero muy niños espiritualmente,
que pueden ser sacudidos por las olas. O sea, en cualquier momento algo no le sale bien y se viene abajo, se estanca, se deprime. Estas personas son personas que hablan de lo que Dios hizo en el pasado y no de lo que Dios está haciendo hoy, porque perdieron la intimidad con Él. Es cuando vemos el evangelio aburrido, vivimos como si ya Dios hubiera cumplido su propósito en nuestras vidas, no entendiendo que lo único que concluye el propósito de Dios en nuestras vidas es la muerte. Por las escrituras nos damos cuenta que un encuentro con Jesús sacó a aquel paralítico del lugar de estancamiento. Y aunque muchos quieren experimentar lo nuevo de Dios, muy pocos buscan la dirección del Espíritu Santo. Y sin dirección no entraremos al eterno presente de Dios. El secreto de aquel estanque estaba en el movimiento de las aguas, cuando el ángel descendía, dando a entender que el lugar de estancamiento es temporal. Solo para aquellos que se atreven a entrar a las aguas agitadas por el Espíritu Santo es que es temporal. La religiosidad, o sea, el hacer las cosas siempre como por una rutina, hacer las cosas que tienen que ver con Dios como un ritual, es que se hace así, es que se hace así, no sentirlo, no buscarlo, no conocer al Señor, sino religiosidad. Nos hace creer que vamos en la dirección correcta porque estamos haciendo algo que parece bueno, ¿verdad? Realmente estamos extraviados de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y después de mucho tiempo seguimos siendo los mismos que éramos hace 5, 10, 15 años atrás de nuestra conversión, porque nos estancamos haciendo algo por rutina, que parecía que nos acercaba a Dios, parecía que estaba bien, pero hacer como los mismos rituales siempre, como que si yo no hago esto, entonces soy mala. Si yo no lo hago o lo digo de esta forma, está mal. No es así. Eso no nos lleva a crecer y a acercarnos a Dios y a salir de esas rutinas. Hay que hacer algo diferente. Hay que hacer un alto en nuestra vida, dejar a un lado la rutina que tenemos, examinar qué eh, es lo que hemos dejado de hacer y qué es lo que estamos haciendo que nos ha alejado de esa comunión que deberíamos tener con el Señor. Estamos llamados a experimentar una renovación y crecimiento en la dimensión espiritual. Dios no quiere que nos mantengamos en un grado de estancamiento, ni tampoco que inclinemos nuestra vida hacia un decrecimiento espiritual. Hoy es el día para renovar la disposición de buscar a nuestro amado Padre Celestial en oración, bajo el convencimiento que Él no solo nos escucha nuestras oraciones, sino que responde con poder. Si abrimos nuestro ser al obrar divino, desarrollamos intimidad con el Señor nuevamente y daremos pasos sólidos hacia nuevos niveles de crecimiento. Debemos tomar en cuenta que a veces bajamos la guardia y eso no nos lleva perdón, si bajamos la guardia, eso nos lleva a perder nuestro norte. Hay algunas cosas que debemos examinar para determinar qué nos llevó a alejarnos de la oración, de la lectura, de la meditación de la palabra y la adoración. La primera situación puede ser la pereza. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque uno a veces dice, yo no soy perezosa o no soy perezoso, pero tengamos cuidado, porque hay cosas que no parecen. A veces nos compadecemos de nosotros mismos, creemos que merecemos un descanso y cuando nos damos cuenta nos convertimos en vagos espirituales. Cuando se trata de las cosas de Dios, no tenemos la fuerza, el talento, la habilidad, pero para otras cosas sí. Si tenemos que planear, por ejemplo, un paseo, somos los primeros, pero si tenemos que pensar en que quiero sacar un rato para leer la Biblia, no lo hacemos. Nos dedicamos a lo básico, hay que trabajar, al empleo, a la casa, a los hijos, a la familia, y eso consume nuestras fuerzas y ya no queremos hacer el esfuerzo de madrugar.
para estar en presencia de nuestro Señor, de leer la Biblia, de escuchar alguna oración, de hacer una oración. Ya no lo queremos hacer porque nos compadecemos. Yo necesito descansar, yo tengo mucho trabajo, a mí me cuestan mucho las cosas y en eso nos quedamos y cuando nos damos cuenta, ya pues hemos dejado nuestra relación con Dios. Preferimos distraernos con una salida, con una película, que conectarnos, por ejemplo, a estas reuniones de Zoom que les comentaba o asistir a una oración y así, sin darnos cuenta, nos vamos alejando y llegamos a ser un estanque en lugar de un río de agua viva. Voy a leerles Proverbios 13:4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. Cuando buscamos a Dios de corazón, Él nos dará lo mejor de nuestra vida. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y es la cantidad de tiempo que todas las personas le dedican a las redes sociales. Vean, les pido por favor que tomen el tiempo que ustedes se dedican, por ejemplo, a ver un momentito Facebook. Yo me sorprendo, a veces digo, voy a ver un segundito esto y pasaron 15 minutos y en verdad fue un segundito, yo no me quedé viendo. Si uno toma ese tiempo, cuando ustedes se dan cuenta, han pasado 2 horas y no se dieron cuenta porque están chismeando, están viendo lo que otros hacen, están viendo lo que otros han dicho que han vivido o quieren chismear qué mal le fue o qué mala suerte le fue bien. Ese tiempo, si uno se lo dedica a Dios, la diferencia va a ser grande en nuestras vidas y no voy a tener que estar fijándome en lo que otros hacen porque Dios me ha dado una vida plena. Vamos a leer Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Vean que aquí está, busquen el reino de Dios y su justicia y todo se les dará por añadidura. Entonces nosotros a veces perdemos muchísimo tiempo, desgraciadamente, el teléfono sobre todo, nos ponemos a ver los mensajes de WhatsApp que a veces no son como importantes, buscamos en YouTube alguna canción, algún video, vemos Facebook, vemos Instagram, vemos TikTok, vemos todas las redes sociales en lugar de estar buscando el reino de Dios y su justicia. Y después nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo hacer las cosas? Tenemos que ser fuertes y trabajar duro por acomodar esa rutina para que una parte importante de nuestro tiempo se lo dediquemos a Dios. A veces nos conformamos con escuchar una charla, pero no oramos en intimidad y así llegamos a tener muletas espirituales. En cierto momento, David lo tenía todo, fama, éxito, el pueblo lo aclamaba, tenía todo lo que quería. Esas eran sus muletas que lo sostenían. Dios tuvo que levantar a Saúl para perseguirlo hasta que tuviera que esconderse en una cueva. Así aprendió David a depender de Dios. Ojalá que no nos pase eso. Ojalá que Dios no nos ponga pruebas fuertes para que aprendamos a depender de Él. Mejor dependamos de Él sin las pruebas. Quiero decir, vamos a seguir teniendo pues pruebas, pero son diferentes cuando las pasamos con Dios. Sin embargo, a veces Él nos tiene que llamar jalándonos las orejas. Así que no esperemos a que nos jale las orejas. Otra cosa que nos estanca es el temor. El temor nos paraliza, no nos permite hacer nada. Cuando somos llenos de la gracia y del amor de Dios, todo temor sale de nuestra vida. A veces no crecemos en nuestra relación con Dios porque nos da miedo que otros se enteren y nos juzguen como panderetas o por el temor de ofender a alguien. Nosotros debemos prevalecer sin importar cómo el mundo o el gobierno se tuerzan. No podemos desperdiciar el tiempo permitiendo que el temor detenga nuestra conquista. A veces es la obstinación, el resistirnos al cambio, nos lleva a un estancamiento.
La obstinación, la resistencia es mantenerse firme en una razón equivocada. Las personas obstinadas son como dinosaurios, destinadas a extinguirse. Seguimos arrastrando malos hábitos que teníamos cuando no conocíamos a Jesús, pero no buscamos un encuentro más profundo con Dios para poder ser libres. Nos seguimos resistiendo al cambio. En Sofonías 3:2 dice, no escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acordó de su Dios. Cuando no podemos recibir consejo e instrucción, nos volvemos necios. No importa cuán prósperos seamos en la vida, caemos en estancamiento. Empezamos a odiar que nos corrijan y nos volvemos justos ante nuestros propios ojos en cada situación. O sea, solo nosotros tenemos la razón. En Proverbios 12:15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces ya no prestamos atención, creemos que estamos bien y estamos estancados. Cuando creemos que todo lo sabemos y por ende no detenemos de seguir aprendiendo, eso es orgullo, que fue una de las cosas que les dije, ¿verdad? Que provoca estancamiento. En 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Así que, de verdad, examinémonos si estamos siendo orgullosos, rebeldes, para poder acercarnos más a Dios. Hay que hacer cambios en cómo hacemos las cosas. Para ello hay que tener un espíritu enseñable, no hay que ser rebeldes. En el Salmo 68:6 dice, Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad. Pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Vean qué triste. Simple y sencillamente porque yo no escucho consejo, porque yo tengo la razón. Así que, por favor, pongamos atención en la palabra. Cada vez que nos resistimos a una nueva forma de hacer algo, estamos perdiendo la oportunidad de aprender algo nuevo. Y cuando no aprendemos, nos estancamos en nuestra propia ignorancia. La clave para superar esta condición está en el Salmo 51:10. David le pedía a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos continuar pidiendo a Dios que siga renovando nuestro espíritu, nuestras ganas de aprender más de Él y de su obra alrededor nuestro. Lo siguiente que nos estanca es la duda, que nos lleva a perder el ánimo. Esto nos ocurre muy a menudo. Si hacemos algo y alguien nos critica o nosotros sabemos que logramos hacerlo bien y dudamos que tengamos la habilidad y decidimos no intentarlo de nuevo, ¿verdad? Hacer esa actividad, entonces esa duda nos estanca. Nos empezamos a estancar en lo mismo que hacemos siempre. Prefiero no cambiar para no equivocarme. Y tal vez lo puedo hacer mejor y llegar a conseguir más cosas, pero me da miedo. Tengo duda. Eso es lo que el diablo quiere. Quiere que la duda venga y nos detenga. Dios nos da la oportunidad de que lo intentemos otra vez. Nosotros podemos alcanzar todas las metas que Dios nos ha puesto si creemos en aquel que nos ha llamado. Si tenemos duda de poder avanzar, de cambiar, de aprender cosas nuevas para salir de la rutina, esto nos lleva al estancamiento. Lo peor es que aunque queramos salir de ese estancamiento, hay una enorme pesadez de nuestra parte para hacerlo. Queremos, pero no podemos. Intentamos unos días y luego nos estancamos de nuevo. Si realmente queremos salir del estancamiento, tenemos que tener determinación y disciplina para crear nuevamente aquellos hábitos positivos que nos mantenían fortalecidos y creciendo en el Señor. Hábitos como orar, como leer la palabra, la Biblia, como congregarnos, ¿verdad? Ir a misa, ir al templo, como hablar con el Señor, con otras personas, como servirle, ayudar a las personas, cosas como esas que nos ayudan a mantenernos cerca del Señor y a crecer espiritualmente y madurar. En Hebreos 3:14 dice,
porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin, en la confianza que teníamos al principio. Dios quiere ayudarnos a salir de este momento que vivimos en estancamiento, de hecho. Él siempre está allí motivándonos a seguir el ritmo espiritual que antes llevábamos, pero que al dejarnos llevar por lo que no edifica, nos olvidamos poco a poco de Él. Pero Dios quiere que entendamos que está a nuestro lado para ayudarnos a volver al ritmo que nunca debimos abandonar. Entonces tenemos que mantenernos firmes con la confianza que tenemos desde el principio. En Isaías 41:13 dice, porque yo Yahvé soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, ¿qué más queremos? Hoy es un buen día para decidirnos a comenzar de nuevo, para salir de ese estancamiento que poco a poco nos ha enfriado y nos lleva al fracaso espiritual. Hoy podemos comenzar de nuevo reconociendo sobre todo que Dios es quien irá a nuestro lado. Jesús es la llave para salir del estancamiento. En Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La cita más hermosa. Hay que esforzarnos, tenemos que dejar de compadecernos y volver a orar. Ayudarnos con los que están más fuertes, ¿verdad? Cuando alguna otra persona pueden buscarnos a nosotros, por ejemplo, en Casa de Bendición, entre sus conocidos, en la iglesia donde ustedes van, busquen al que está más fuerte para apoyarse mientras ustedes logran sostenerse y creer que sí es posible salir del estancamiento. Debemos cambiar el estanque por ríos de agua viva. En Juan 7:37 dice, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Así dice la escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Entonces, es un casi que mandato, porque si nosotros nos estancamos, de nosotros no van a correr ríos de agua viva. Y es lo que dice el Señor, bebamos de Él y de nosotros va a correr ríos de agua viva. Y esto se aplica sobre todo al estancamiento espiritual, pero también al estancamiento en la vida, en sentimientos, en proyectos, en trabajo, en familia, cualquier tipo de estancamiento. Debemos confiar que Dios nos ayuda. Debemos prestar atención a su voz, que nos dirige y lleva por el camino correcto. A veces tenemos que ser valientes y lanzarnos, confiar en que Dios, como nos dice su palabra, nos ayude y está con nosotros. Recordemos que Dios tiene planes para nosotros. Eso lo leemos en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Él tiene planes y nos los siembra en nuestro corazón y a veces por el miedo los dejamos morir. No creamos que ya no hay que hacer algo que requiera planeamiento, esfuerzo y confianza en Dios. Tenemos mucho que hacer. No nos estanquemos. Esto era lo que yo les tenía para hoy. Y voy a hacer una oración para pedirle al Señor que nos muestre en qué áreas estamos estancados, que nos muestre por qué estamos estancados, si es por miedo, si es por orgullo, si es por duda, por qué nos alejamos, qué es lo que nos impide acercarnos y hacer esa vida con más intimidad en Él. Yo te pido, Señor, que nos lo muestres, que vengas con tu poder, con tu amor y tu misericordia, abriendo nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales para que podamos comprender de dónde viene este estancamiento, Señor, y que nos des directrices, que nos des estrategias para salir de él, porque es testimonio para otros, Señor. Ver a tus hijos haciendo tu santa voluntad y llegando a que manen ríos de agua viva. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu bondad. Yo te clamo, Señor, por cada persona que escuche esta charla,
para que tú verdaderamente los bendigas, amado Señor. Gracias infinitas por todo lo que nos enseñas. Amén. Les agradezco mucho su atención y espero que tengan una bonita tarde, una buena semana, que Dios los acompañe. Hasta luego. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.